con la reforma energética y en específico con la ley de industria eléctrica, cualquier proyecto que quiera generar energía tiene que hacer un estudio de impacto social. Anteriormente no era necesario. Bueno, aquí un collage, aquí está la licenciada Flores con los niños en la escuela, aquí estamos con los líderes de opinión, cámara empresarial, con los adultos mayores, comunidades de Tepojaco y Sayuca. Esta fue una sesión que hicimos especialmente para mostrar toda la documentación de permisos y permisos con los que contamos. Y bueno, aquí hay fotos de varios eventos que hemos tenido. Entonces es un trabajo que tenemos ya 6 meses haciéndolo y que pues seguimos de manera intensa haciendo. Pregunta: ¿la planta es segura para el medio ambiente? Totalmente sí, sí es segura. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dicen los estudios. Estas plantas, sí contesto, producen electricidad con el menor impacto al medio ambiente comparado con casi cualquier otra fuente de electricidad. Eso lo dice la EPA. Estas plantas operan en países desarrollados desde hace más de 30 años. Esta tecnología fue desarrollada desde hace 30 años. Esta del lecho fluidizado circulante con una planta de reciclaje como preparación de combustible. Esta tecnología cumple y excede por mucho los límites de emisiones permisibles por la norma oficial mexicana 098 de la Semarnat. Esa norma oficial mexicana es la que rige las plantas de este tipo de combustión, y ahorita vamos a ver los índices que permite generar para que el medio ambiente sea seguro. Vamos a ver casos puntuales de elementos para que vean el nivel de emisiones que tenemos tan bajo. Organismos internacionales recomiendan esta tecnología ya que tiene una gran fuente de reciclaje. El estado de Hidalgo va a ser el estado de la República con el mayor índice de reciclaje gracias a esta planta. Esto lo dice la UNEP, que es el brazo ambientalista de las Naciones Unidas. Y bueno, los sistemas que vamos a manejar, como ya les mencioné, son de los más avanzados a la fecha. ¿Cómo comparamos las emisiones contra la NOM 098? Ya les mencioné anteriormente que el óxido de carbono y el óxido de nitrógeno son los elementos más preponderantes en la combustión. Estas son las normas diferentes de diferente aplicación de la Semarnat. La 040 para cementeras le permite a esa industria generar 3.500 miligramos por metro cúbico de CO2. A nosotros nos permite 63. O sea, lo que quiero que vean aquí son las escalas, pero nosotros nada más generamos 4. Quiere decir que estamos 15 veces abajo de la norma que nos rige. Así de limpia es la tecnología. El óxido de nitrógeno, la norma a nosotros nos permite 300, a las cementeras, pero nosotros vamos a emitir 154. Estamos a la mitad de lo que nos permite la norma 098. Ahora, ¿qué importa la norma? ¿Qué es lo que dice la norma? Una norma esta norma fue realizada con obviamente muchas instituciones que hicieron estudios en varios años, en varios países, y se determinó qué es lo que puede perjudicar a los seres vivos en su entorno, de donde se instale esta fuente de emisión de gases. Si tú emites menos de lo que dice tu norma, quiere decir que la naturaleza y el medio ambiente van a reabsorber los elementos de emisión que tú hagas, sin daño alguno para la salud. Eso es lo que quiere decir una norma. Mientras tú cumplas, no va a haber afectación a los seres vivos en el entorno. Eso dice una norma. Y para eso son hechas, para cumplirlas. ¿Sí? ¿La planta afecta a la salud de las personas? Rotundamente no lo afecta. Tenemos decenas de estudios que sí les puedo yo mostrar, están en nuestra página, donde dicen que esta actividad no daña la salud de las personas. ¿Quién lo dice? La dice la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la EPA y consejos de investigación de Reino Unido, Alemania, España, Japón, Suecia, Austria, etc.
plantas, países donde hay plantas de este tipo y donde han operado por muchas décadas. Este tipo de plantas existen desde hace muchos años en Europa, siendo el lugar donde más se concentran. Hay 380 plantas de este tipo en Europa. En Estados Unidos hay 121. ¿Ustedes creen que gobiernos como Austria, como Alemania, permitirían la instalación de estas plantas si fueran dañinas para la salud? No. Aquí sí, en este proceso se destruyen todos los patógenos que pueden existir en la basura a través del proceso de combustión. Después de los 380 grados, todo elemento patógeno es destruido. Se encuentran ubicadas en parques públicos y centros recreativos en Austria y en Dinamarca. Y las instalaciones, como ya lo vimos, son totalmente cerradas. No tienen un impacto en el medio ambiente ni por visualización, ni por olor, ni por nada. Este tipo de plantas, quiero que vean dónde están ubicadas. Esta planta está ubicada en Lomelina, cerca de Milán. Esta planta genera 15 megas y no sé si alcancen a ver que está ubicada en medio de campos agrícolas. Italia es considerado uno de los países que más cuida su alimentación y el cultivo de sus comestibles. El gobierno italiano no va a permitir plantas en medio de sus campos de cultivo que contaminan. Portugal, esta planta es de un tamaño similar a la nuestra, que tiene 50 megas. Está ubicada a un lado de la playa y a un lado de la ciudad, colindante totalmente, en Lisboa, valor suizo. Y finalmente, Suecia está ubicada en medio de sus bosques. Suecia es un país que es, creo que, ejemplo a seguir por su regulación ambiental, su desarrollo, su civilidad, etc. Es un país que es el país que más genera energía en el mundo con este tipo de tecnología. Y estas plantas solamente son un ejemplo de lo que se ha incluido en zonas urbanas. La Unión Europea, siguiendo el ejemplo. Esta gráfica es muy interesante. Muestra con las barras verdes qué porcentaje de la basura que genera en ese país se recicla. En la barra amarilla, cuánto se transforma en energía a través de esa basura. Y finalmente la roja, cuánto se va a disposición en un tiradero o un relleno sanitario. Alemania, el motor económico de Europa, recicla el 68% de su basura. Desde el hogar ya empieza el reciclaje. Y hay una regulación ya muy establecida y muy bien pensada para todo lo que es la separación de basura. Pero genera 32% de energía utilizando este material. Suecia, el otro ejemplo que les ponía, recicla el 48% y genera 47% de su energía con este tipo de tecnologías. Alemania solamente manda a disposición el 0.7% de su basura, que es la basura que no pueden convertir en energía, porque ya sea que sea hospitalaria, ya sea de otro tipo de residuo, y se van a residuos muy bien establecidos. Desgraciadamente, del lado derecho están los países que son menos desarrollados y que también se ve en cómo tratan sus residuos. Polonia recicla solamente el 9% y manda el 91% a disposición en tiraderos. ¿A qué país nos parecemos nosotros? Estamos en este polo, desgraciadamente. ¿Sí? Me regreso si la planta es segura o no. Una de las preguntas también comunes es la emisión de dioxinas y furanos. Las dioxinas y furanos son elementos que provienen también de la combustión, pero son elementos orgánicos, son cadenas orgánicas. Y es un gran paradigma decir que generan dioxinas y furanos. Esta tabla que les muestro es de la EPA y considera la emisión de dioxinas y furanos en todo Estados Unidos, donde el 54% de dichos elementos que mucha gente considera que pueden ser patógenos,
aunque no está totalmente demostrado que lo sea, proviene de los incendios forestales. Es un proceso que se da en cualquier combustión. Pero el 54% de los dióxidos de furanos viene de ahí. El 26% viene de la quema tras patio. ¿Sí? Como es también una práctica terrible aquí, la gente quema su basura atrás de su casa. Ahí se genera el 26%. Quiere decir que de estas dos actividades se genera el 80% de las dioxinas y furanos que se emiten en Estados Unidos. El 15% viene de la actividad industrial y el 5% restante vienen de los automotores, cualquier tipo de combustión interna, diésel, gasolina, etc. Ahora, en el caso que nos ocupa, en Estados Unidos, donde hay 120 plantas de este tipo que transforman la basura en energía, contribuyen solamente con el 2% de las dioxinas y furanos que hay en el medio ambiente, con 120 plantas. Es mínimo. ¿Cuánto emite la planta de dioxinas y furanos? Las NOM no miden todas las dioxinas y furanos, pero sí nos miden a nosotros, donde nos permiten 0.20 nanogramos por metro cúbico. Quiere decir la millonésima parte de un gramo por metro cúbico. Nosotros vamos a emitir 0.07 nanogramos por metro cúbico. Quiere decir que estamos 30 veces abajo de la norma. Es muy poco. Ahora, ¿a qué equivale eso? Vimos que una de las fuentes emisoras de dioxinas y furanos son los automotores. Eso equivale a que la planta va a emitir menos dioxinas y furanos que el equivalente a 15 tractocamiones que pasan por la autopista todos los días. Pero por esa autopista pasan 3.000 trailers diarios y más o menos 5.000 vehículos particulares. Entonces, la planta no va a venir a cambiar el entorno en el que está, lo va a venir a mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a quitar las emisiones de los tiraderos a cielo abierto. Eso ahorita lo platicamos. Pero es ínfimo la cantidad de emisiones que tiene la planta. ¿Alguien de aquí fuma? ¿Alguien de aquí fuma? No. De las naturales. La planta, la emisión de dioxinas y furanos, según la Universidad de Salud Pública de la Universidad de Akita, Japón, el metro cúbico de humo de cigarro es 26 veces más tóxico, 26 veces más tóxico que lo que va a emitir la planta por metro cúbico, que el metro cúbico de humo de cigarro. Ahora, la planta es una planta ecológica. La planta no genera aguas residuales. La planta va a evitar que se vayan a los mantos freáticos, lo que sí nos debe de preocupar, que son los lixiviados que se generan en los tiraderos a cielo abierto. Eso sí, es el agua que nos tomamos, y también va a evitar que se siga contaminando la atmósfera con gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Como procesamos nosotros la basura, todo inicia en los centros de transferencia que tenemos trabajando. Esto es un centro de transferencia de mineral de la Reforma. ¿Cómo funciona? Llega la basura, la misma basura el mismo día, se separa con los elementos principales para poder tener una operación eficiente de compactación. Se quitan elementos grandes y también se separan elementos que pueden ser reciclados a mano. ¿Sí? Ahí trabajan los pepenadores que anteriormente operaban ahí de manera clandestina. Se integraron ya a la cadena productiva y siguen teniendo su misma fuente de ingreso. Ahora con condiciones pues más dignas, porque ya tienen un seguro, ya tienen prestaciones, etc. Separan la basura y la basura se compacta. Se compacta con tal presión que se hacen pacas, nosotros lo llamamos balas de energía. Esas pacas pesan lo mismo que si fueran de concreto, tienen ese mismo peso específico.
una tonelada 250 kilos. Se fleja y se emplaya con plástico. Con eso quitamos el proceso de putrefacción, ya no hay lixiviados y ya no hay gas de emisión de metano, que es el principal gas que emiten los tiraderos a cielo abierto, y los rellenos sanitarios. Con ese proceso cortamos esos dos procesos y ya esas balas van a ser trasladadas para ser otra vez recicladas, pero ya con el equipo que vieron de punta. Así es como va a operar la cadena de suministro de las plantas. La planta queremos que sea una planta modelo a nivel internacional. Va a generar aproximadamente 250 empleos directos una vez que esté operando, y durante su etapa constructiva consideramos que va a haber unos 1000 empleos. ¿Sí? Toda la gente obviamente tendrá que ser capacitada por nosotros, porque yo creo que si pongo un anuncio que diga solicito ingenieros que sepan de plantas de energía, no van a llegar muchos, pero sí estamos apostando con las universidades a que tengamos capacitación en este tipo de materias, y lo que buscamos es traer un beneficio a la comunidad y obviamente crecer juntos en el entorno en el que nos queremos establecer. La planta sí es un problema, viene a solucionar el problema de los residuos sólidos de raíz. Hay otro tipo de tecnologías que pueden decir: yo también genero energía a través de la basura. Pues sí, pero hay unas que sí son muy contaminantes, como es incineración directa, que son el tipo de hornos que utilizan por ejemplo las cementeras, donde no hay un proceso de reciclaje previo. También pueden decir: se puede generar energía a través del biogás o del gas metano, del gas que sale ya de los tiraderos que existen. Pues sí, pero es peor, porque la basura, una vez que se le extrae el gas, ahí se queda por siempre, y entre más basura mejor. No se soluciona el tema de la basura, se soluciona un tema de energía solamente. Y esta es una propuesta integral, es una propuesta que es una tecnología probada y que consideramos que va a venir a beneficiar mucho al Estado y a sus alrededores. Entonces, pues ahora sí, sus preguntas y sus inquietudes, por favor, señor presidente. Si me permite, la semana pasada hice llegar al secretario del Ayuntamiento un oficio para solicitar esta reunión en Cabildo. Me contactaron la gente de la empresa. Yo quiero decirles que ustedes lo saben, que nosotros como integrantes de Cabildo vemos diferentes temas de seguridad pública, obras públicas, salud, alumbrado público, agua, problemas sociales, y desde luego medio ambiente. Inclusive nos ha tocado, pues en esta última vez, este fin de semana, ser chofer de una combi, entre otros. A lo que voy es que no dominamos los temas. Ciertamente, algunos tenemos cierta experiencia en algunos temas. Yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es escuchar las dos opiniones. Recuerdo en enero, cuando aprobamos el Boulevard Izayuca-Temascalapa, que se suscitó un problema con los ejidatarios del municipio, y ellos decían que eran dueños de lo que va a ser el próximo Boulevard. El conflicto ya estaba muy fuerte y ya cerramos calles, etc. Pudimos ver llegar el compañero regidor, un servidor, nos pudimos tranquilizar las cosas y dijimos a los ejidatarios que nos veíamos aquí y que presentaran documentos. De tal manera, lo recuerdo porque al juez, yo pienso que se pueden decir varias cosas, pero necesitamos la documentación para acreditar lo que se dice. Seguido de eso, hace también como 3 semanas, el presidente de Tizayuca me invitó a una reunión para conocer del tema que se iba a cabo en el Polenta. Yo le avisé al secretario y pudo ir la síndica municipal. Los demás no pudimos acudir, una persona tenía otras agendas, y es por eso que solicitamos que nos expresen. Segundo, recordarles que estas sesiones de Cabildo se están videograbando. Estuvimos a bien aprobarlo el primer mes de gestión que estuvimos al frente, que absolutamente todo es transparente. Y pues bueno, nada más comentarles que están aquí las personas de las empresas. Nadie tenemos ningún tipo de consigna. Todas las dudas que tengan, adelante.
veo que quieren participar los compañeros del Frente Ciudadano. Si la mayoría de nosotros lo aprobamos, no les veo mayor problema, siempre y cuando sea con civilidad, como lo marca la ley orgánica, que de hecho la ley orgánica marca que no pueden participar, porque lo aprobamos aquí por autonomía, pues adelante. No hay algo más que ¿Vale? gente de... Sí, originalmente, cuando hay una sesión de cabildo, puede entrar la gente que quiere a escuchar el público, pero no puede participar. Si deciden los compañeros que les hagan preguntas y ustedes están de acuerdo, no hay mayor problema, no sé, como ustedes deciden. Se somete a consideración de la Asamblea la participación de los ciudadanos presentes. Si posicionan a favor, ciudadanos presentes, levantar la mano. Gracias. Si tienen alguna inquietud. Sí. Yo tengo algunas. Una, el tema de la empresa. ¿La empresa tiene alguna experiencia en el tema ya de lo que se está hablando? Es una empresa nueva en ese tema. Y bueno, yo creo que se habla de dos cosas. Una es el tema del reciclado y dejamos muy a un lado el tema de la energía, pero termina siendo al final más importante la energía eléctrica. Entonces, el objetivo es reducir la basura, consumir basura, generar energía. O sea, ¿cuál es el objetivo primordial de la empresa? Gracias. No, el objetivo primordial es solucionar el tema de los residuos sólidos antes. Como ya les comenté, esta tecnología lo que hace sí es que no haya más tiraderos a cielo abierto. Ese es nuestro objetivo, porque eso sí contamina, eso es lo que sí tenemos que tener conciencia, que es lo que no podemos seguir haciendo. Si hablamos de dar un cambio en este planeta, debemos empezar a cortar esa cultura de enterrar basura, porque es lo que hacemos. Una vez que se logra ese objetivo, entonces sí se genera energía limpia. La planta atiende los dos frentes, es un proyecto redondo, por eso es la gran diferencia con otras tecnologías. De hecho, perdón, en Europa está una consigna que para el 2020 o 2030, entre el 2020 y 2030 tienen que estar cerrados todos los rellenos sanitarios, todos. Y tiene que haber más plantas de este tipo. De hecho, están por inaugurar 3 plantas más, alguna en Estados Unidos, en Dinamarca y en Suecia se están por inaugurar más plantas de este tipo para evitar los rellenos sanitarios. Ahí el tema, hablando de otros países, es el tema cultural. O sea, ahí llega, Sí, yo que creo lo que que queremos cambiar acá. para llegar a esa basura llega solamente el 20-30% de lo que a lo mejor tiramos aquí todos los mexicanos, ¿sí me explico? O sea, ya se recicla mucho más. La cultura de la separación de la basura es otra cosa. Exacto, es lo que queremos cambiar también acá, esa parte. Ahorita comentaron que en Estados Unidos se va a poner otro. Entonces, en Estados Unidos sí están permitidos. Totalmente. ¿Por qué? En todo el mundo. ¿Por qué se quitó de Estados Unidos la plana? Bueno, en Estados Unidos el proyecto de esta planta, nosotros adquirimos equipos de esa planta. ¿Por qué no funcionó? Porque en su momento este tipo de plantas, todas en el mundo, funcionan pues, bajo contratos de asociación público-privada, como son proyectos de infraestructura, lo mismo que funciona una autopista, ¿sí? Donde la iniciativa privada invierte y el Estado compra un servicio. Cuando se hizo esa planta, era la planta la más innovadora en todo el mundo con este tipo de mejoras a esta tecnología, y la aprueba un congreso y un gobernador del estado de Illinois que eran demócratas. Cuando la planta se pone a funcionar, llega un gobernador del otro partido, el Partido Republicano, y desgraciadamente había mucha tensión ya previa entre esos dos personajes, a tal grado que se demandan, se va a pleito, un gobernador por revancha política le revierte
el contrato que se tenía con esa planta. Y la planta le dice el gobierno de Illinois: sigue generando energía, yo ya no te la voy a comprar, pero ve con tu competidora que te la compre. En Estados Unidos la distribución de energía es privada. Entonces llega la planta con su competidor y le dice: oye, ¿cuánto cuesta generar el mega? $1. Te la voy a comprar a 15 centavos. Espérate, ¿cómo a 15 centavos? Voy a perder. Exactamente, dijo, si quieres. Entonces, por cada mega que generaba, cada mega que perdía. Entonces, la planta solamente operó 18 meses, en lo que hubo todos estos pleitos, en que le tenían que respetar los contratos que tenía. Y aunado a ello, la planta también, desgraciadamente, se convirtió allá. Yo creía que no había mafia en Chicago, pues sí la hay, como las películas. Y uno de los más fuertes es la mafia del reciclaje. Aquí le llaman de los recicladores. Se voltea y dice: oye, pues entonces dame basura, ¿no? Para poder seguir operando. Y dice: sí, pero ahora me la vas a pagar a $50 por tonelada. Pues sí, pero el convenio dice 5. ¿Quieres? Quebraron la planta en 18 meses, para hacer el cuento corto. Y una inversión de $450 millones se fue a la quiebra en 18 meses. Casi quiebra la empresa por eso. Pero fue un tema político y no fue un tema ni de contaminación ni de otro tipo. Y eso está en el internet, lo pueden ver, lo que les estoy platicando. No fue por contaminación. No, al contrario. Yo tengo aquí varias dudas. ¿Esta planta de cuándo es su puesta en función? La planta estará funcionando a mediados de 2018. ¿Cuándo es el primer desde que empezó a trabajar? Empezó a trabajar en 1998. Que tiene ya alrededor de 20 años. 20 años. Lo pregunto porque dice que comentaba que es una tecnología de última generación, y como que ya no es generación última, ¿no? Sí, les explico, sí lo es porque Más rato, ¿no? el principio es como los automóviles. Yo pongo este ejemplo. Ustedes tienen un automóvil, ¿qué son los automóviles? Son 4 ruedas, un volante, un motor, una dirección y un sistema de frenado. Obviamente, si yo me subo un automóvil del año que yo nací al día de hoy, pues van a seguir siendo los mismos principios, pero con otros avances, ¿no? Pero va a seguir teniendo las 4 ruedas, el motor, el volante, los frenos. ¿Qué es esta planta? Nosotros adquirimos de Chicago lo que son las calderas. ¿Sí? Las calderas, ¿qué son? Las calderas son tubos. Todos los sistemas que sí son críticos, como es el turbo generador, los sistemas de control de emisiones, todas las automatizaciones, los sensores, todos los cuartos de control, el transformador, la subestación, todo eso va a ser nuevo. Todo absolutamente nuevo. Entonces estamos usando solamente el chasis de un automóvil que no es nuevo, montándole equipos de última generación. ¿Y esos equipos de última generación, de dónde los traen? Son tecnologías de diferentes países, son sueco-americanas principalmente. Por ejemplo, los tableros de automatización son alemanes, son Siemens. Los tableros de control son ABB. La turbina es General Electric. O sea, todos son tecnologías de ese tipo de empresas AAA. La eficiencia que tú estás marcando para el cumplimiento de la norma es con equipamiento nuevo, ¿lo entiendes? Y así está el permiso de la semana. ¿Y qué vida útil tiene? Este tipo de equipos tienen una vida útil de aproximadamente 30 años. Nada más superaron 18 meses. Ahí están los estudios que le hicimos a los materiales. Se les hicieron estudios de ultrasonido, de rayos X, y comprobamos que efectivamente tenían el 95% de vida útil remanente. ¿De dónde sacarían el agua por mínima que necesite? Una parte va a ser del agua de lluvia. ¿Sí? Toda la planta, con los edificios que les comenté, va a tener un sistema de captación de agua de lluvia que se va a almacenar. La otra parte va a ser suministrada por el municipio y todo el agua se va a reciclar. Una vez que inicia el proceso de vaporización, el agua se vuelve a condensar con un enfriador y se vuelve a inyectar al sistema. El uso de agua es muy poquito. En ese aspecto aquí hay bastantes dudas al respecto, ¿no? Comentabas en relación que de un porcentaje de utilización de los desechos sólidos, residuos sólidos. ¿Cuánto es el porcentaje
que van a poder